Bueno, este material es de uno de los que seleccioné para retroalimentar, que tiene un contenido muy bien ordenado didácticamente y se titula Guía Práctica para Vivienda, ¿verdad? Trata sobre instalaciones eléctricas justamente, pero obviamente comienza desde cero casi, ¿verdad? Entonces, de la YAICA, es súper interesante, ¿verdad? Es uno de ellos. Y acá está el contenido que tiene, ¿verdad? La parte uno, que es toda la parte de conceptos básicos, todo lo que es magnitud eléctrica, tipo de corriente, la parte 2 instalaciones eléctricas, la parte 3 simbología y la parte 4 ya es esquemas eléctricos. Entonces, está muy interesante, yo lo encontré muy interesante, justamente. Ahí está, ¿verdad? Las 4 secciones que está indicando. Y vamos a compartir un poquitito también. Y sobre este mismo material, le voy a dejar como una evaluación diagnóstica, un formulario que ya estaba preparado para esto. Entonces, va a servir para dar inicio a nuestras actividades en esta disciplina que es instalaciones, que tiene que ver con laboratorio. Vamos a llevar junto prácticamente con instalaciones, solo que esto sería la parte práctica. Entonces, ahora tenemos que dar contenido conceptual porque no estamos acá pudiendo hacer la práctica. Pero ya luego vamos a venir acá a desarrollar puras prácticas de instalación. Obviamente que necesitamos este contenido conceptual también, ¿no? Entonces, bueno, conocimiento básico de energía. Y ya muestra las herramientas, los alicates, muchas cosas acá, ¿verdad? Tornillador, alicate, parece esa punta que se usa para desoldar, parece una tenaza, esta es una tijera, ¿no? Martillo, una mecha, una sierrita, esta es una llave de tubo. Estas son herramientas que se utilizan en instalación. Comienza acá desde los conceptos básicos de energía mecánica, qué es la energía mecánica, qué es la energía hidráulica, qué es la energía eólica, ¿tá? Yo voy a pasar porque después le voy a dejar para que ustedes lean y hagan la tarea. Y qué es la energía eléctrica, cómo se produce, ¿verdad? Justamente habla de centrales hidroeléctricas, que es el caso de nuestro país. En otros países se genera con transformaciones de otros combustibles, ¿verdad? Gas, petróleo, carbón. También la solar, que está muy de moda, ¿no? Por el tema ecológico, que al menos la producción de la energía se considera ecológica, aunque la producción del aparato electrónico que hace esa transformación dicen que no es tan ecológico. O sea, el panel solar fabricar no es ecológico, pero transformar con el panel solar la energía solar a eléctrica sí es ecológico. O sea, hay una contraposición ahí. Bueno, sistemas solares, centrales mareomotrices, de biomasa, que utilizan la energía química de los materiales orgánicos, ¿verdad? Que se descomponen y desprenden gases y esos gases son combustibles, entonces se utiliza también como eh, el gas, ¿verdad? Básicamente, como el gas que se saca del petróleo normalmente. Entonces esto se saca de la biomasa. Está muy de moda también porque ayuda a la ecología. Define la electricidad como un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas. Eso habíamos hablado ya de las cargas eléctricas, de que la naturaleza está compuesta justamente por moléculas y las moléculas por átomos.
y que eso forma la materia y que los átomos justamente se caracterizan que hay diferente composición en cuanto a protones, neutrones, electrones, y eso hace que existan diferentes átomos de cada materia y que conforman justamente la misma. Entonces también dijimos que eso normalmente está balanceado, que hay igual cantidad y que el desequilibrio es lo que origina el fenómeno de la carga eléctrica, que si hay igual cantidad de protones y electrones, que eso está totalmente neutralizado, un átomo neutro, y que cuando hay desequilibrio, cuando hay menos o más electrones, porque son los electrones lo que, según el estudio que nosotros realizamos, son los que se pueden sacar de los átomos o introducir a los átomos, ya sea por los diferentes medios de generación, ¿verdad? Por frotamiento, por presión, por calor, por luz, ¿verdad? Por el magnetismo, que es el principal, el magnetismo el principal, que es el que se descubrió, ¿verdad? Justamente el señor Faraday, el que hizo estudio al respecto. Fíjense acá en el material como va mostrando las mismas herramientas, ¿no? Los alicates, la llave de tubo, las tijeras, las tenazas, mostrando, ¿no? Que se trata de instalaciones, ¿no? Bueno, por eso elegí el material, me parece muy, muy atractivo visualmente. En fin, entonces la carga eléctrica se origina justamente porque el electrón se le separa de un átomo. Se saca de uno y ese electrón ingresa en otro átomo o se queda en el espacio interatómico. Entonces, si se saca, hay un desequilibrio, falta un electrón, entonces hay más carga positiva de los protones. Entonces, el átomo en sí se comporta con una carga eléctrica positiva. Si ese electrón no ingresa a ningún otro átomo, entonces no hay otro átomo que tenga carga eléctrica, queda nomás flotando en el espacio del electrón. Ahora, si ese electrón ingresa en, en otro átomo, ¿verdad? En su estructura atómica, entonces le suma un electrón más, entonces hace un desequilibrio también ahí. O sea, hay un electrón más que desequilibra la carga eléctrica, y esa carga eléctrica tiene un valor que fue definido científicamente, ¿verdad? De 1,6 exponente a la menos 19, y la unidad de medida es el coulomb. Es la cantidad de carga, ¿verdad? La carga elemental, le dicen, la carga de un electrón o de un protón, entonces tiene ese valor, ¿verdad? Solamente que uno es positivo y otro es negativo. Negativo el electrón y positivo el protón. Entonces, si hay cantidades iguales, obviamente se neutralizan, ¿verdad? Y matemáticamente se puede entonces hacer cálculos al definir ya la unidad de carga eléctrica, que es la carga de un electrón de un protón, que es ese valor numérico que habíamos definido, que es un valor muy pequeñito, pero como los electrones son de cantidades grandes, cantidades, ¿no? Miles, millones, entonces al sumar, entonces resulta en una unidad de carga muy grande, ¿verdad? Entonces la carga elemental es ese valor muy pequeño, y si queremos una carga de un valor unitario, ¿verdad? En Coulomb, entonces tenemos que hacer una regla de 3, y de esa regla de 3 resulta que 6,25 exponente a 18 electrones necesitamos para tener una unidad de carga eléctrica, que sería un Coulomb. Entonces sería como 6 trillones, algo así, de electrones. Con esa cantidad tenemos un Coulomb, una cantidad muy grande esa cantidad. Y también de ahí se define las otras magnitudes, ¿verdad? A partir de ahí. Por ejemplo, tenemos la magnitud que es que corresponde al voltaje, que también sería la tensión de diferencia potencial, ¿verdad? Que también se define como la fuerza electromotriz en el caso de un generador, que es la fuerza que le impulsa a los electrones para que circulen por una trayectoria cerrada, ¿verdad? Que se denomina circuito, ¿verdad? Y obviamente cuando hay mayor fuerza, entonces va a circular mayor cantidad de electrones, ¿verdad? Por el circuito, dependiendo de la resistencia del circuito, que es la otra magnitud. Ahí tenemos entonces las tres magnitudes.
el voltaje, la intensidad de corriente que tiene que ver con la circulación de electrones y la resistencia. Entonces la unidad de medida de voltaje es el voltio, se representa por letra V, ¿tá? Letra V mayúscula. Y obviamente que se utilizan los múltiplos y submúltiplos, por ejemplo el kilovoltio o el milivoltio que indica acá. ¿Tá? Kilovoltio se abrevia kV y milivoltio se abrevia MV, M de mili, K de kilo. ¿Tá? Tenemos las otras unidades también, en múltiplos y submúltiplos, ¿verdad? Que serían kilo, aparte de kilo tenemos mega, giga, tera, y en submúltiplo tenemos, aparte de mili, tenemos mili, micro, los nano, los pico, ¿verdad? Que serían los exponentes. En el caso de múltiplo sería exponente 3, 6, 9, 12, en el caso de submúltiplo sería menos 3, menos 6, menos 9 y menos 12, respectivamente. Entonces, una forma de escribir eso sería escribiendo de esa manera. Acá tenemos los niveles de tensión que se emplean. Ya sabemos que para enviar la energía a grande distancia y reducir las pérdidas y reducir las caídas de tensiones, a que baje la tensión y que no llegue la tensión que uno precisa, entonces se eleva la tensión, se eleva la tensión, eso aumenta la fuerza para los electrones y evita que generen muchas pérdidas, especialmente por recalentamiento o por fugas también. Entonces, la estrategia es elevar la tensión. Esa elevación se realiza con los aparatos denominados transformadores o autotransformadores también. Entonces, esos se encargan de elevar las tensiones, por un lado, para transmitir a altas distancias, larga distancia, ¿no? Y luego ya en el lugar donde se va a emplear se utiliza otro transformador para reducir a la tensión de empleo. Por ejemplo, lo que más se utiliza en nuestro país sería 220.000 voltios en alta tensión y 500.000 sería 500 kV, muy alta tensión. Y luego tenemos tensiones de 66.000 voltios, 66 kilovoltios. Luego tenemos 23 kilovoltios, que son la famosa línea de media tensión. Y después tenemos la baja tensión, que en nuestro país tenemos 220 y 380. 220 monofásico y 380 trifásico. Esos son los voltajes que normalmente empleamos. La otra magnitud, entonces acá tenemos la intensidad de corriente que se mide en amperios, que es la cantidad de electrones que recorren, en el cual lo que realmente tenemos en cuenta es no solamente la cantidad de electrones, sino que la carga que representa esa cantidad de electrones y el tiempo que circula. De hecho, que la I se calcula dividiendo la cantidad de carga por la cantidad de tiempo. La cantidad de carga se hace el cálculo multiplicando la cantidad de electrones por la unidad de carga, que es 1,6 exponente a la menos 19 cobre. Entonces, si yo tengo una cantidad de electrones, multiplico por esa constante y hallo la carga. Y luego esa carga tengo que dividir por el tiempo. El tiempo puede estar en mili, en micro, nano, en pico o en segundo directamente y tengo que atender para usar los exponentes correspondientes en el caso de que indique un exponente tipo submúltiplo, por ejemplo. Entonces tengo que utilizar el exponente que corresponde a mili menos 3, a micro menos 6, a nano menos 9, a pico menos 12, para que el cálculo me resulte en un valor correcto. Entonces, normalmente en circuitos electrónicos utilizamos submúltiplos. En circuitos eléctricos, como son corrientes mayores, utilizamos valores unitarios o valores múltiplos. Entonces, la intensidad, dijimos, que se mide en amperes, se representa por la letra A. La tensión se representa por la letra B, se mide en voltio. Y la otra resistencia se representa por la letra R. La otra magnitud, que es la resistencia, se representa por la letra R. Se mide en ohm. Y es la resistencia que presenta naturalmente un material de acuerdo a su
estructura atómica de acuerdo al material del cual está constituido, y cada material tiene su característica de resistencia. Entonces para eso usamos la primera ley de Ohm, R igual a ρ resistida por longitud sobre sección. Entonces, dependiendo del tipo de material, que utilizamos la constante ρ de una tabla donde está ya determinado el valor para cada material. La longitud, que es el largo, que ya depende de la longitud de nuestro conductor, y la sección, que sería el área, que depende también del área de mi conductor. Entonces con eso yo puedo calcular la resistencia que tiene, y con eso puedo aplicar la ley de Ohm para determinar la intensidad de corriente dividiendo la tensión sobre la resistencia. Y con la intensidad yo puedo determinar la fuente que tengo que usar, qué amperaje debe ser la fuente, qué amperaje debe ser el conductor, la capacidad de amperaje de corriente de cada conductor, de intensidad de corriente. Ya está determinado también por los estudios que se realizaron, y está tabulado eso, cada conductor, cuál es su capacidad. Y entonces uno puede simplemente utilizar esa tabla que para cada conductor normalmente tenemos, y nosotros en el reglamento de ANDE también tenemos una tabla para uso general, en donde tenemos las capacidades de cada conductor. Entonces podemos dimensionar, elegir, una vez que ya tenemos determinado cuál es la intensidad que va a utilizar nuestro circuito, entonces ahí elegimos el conductor. Y también, de acuerdo al conductor, elegimos la protección. La protección tiene que estar por encima de la corriente que el circuito va a consumir. Entonces, para que no actúe cuando el circuito está trabajando en condiciones normales, ¿no? Entonces tiene que permitir pasar la cantidad de corriente por encima de la capacidad. El límite sería igual, ¿verdad? Eso sería el caso límite. Pero tiene que estar por debajo de la capacidad del conductor de soportar esa corriente. O sea que tiene que ser un amperaje por debajo del amperaje que el conductor puede soportar. Por decir, si yo uso un cable de 4 milímetros cuadrados, yo tengo por tabla de capacidad que ese cable soporta hasta 27 amperes. O sea, si mi cálculo de corriente da hasta 27 amperes, entonces yo puedo utilizar todavía el cable de 4 milímetros cuadrados. Pero dependiendo del valor de mi corriente, yo tengo que elegir la protección adecuada. Por ejemplo, puede ser que mi corriente sea 15 amperes, 16 amperes, 20, 25. Entonces, de acuerdo a eso, yo uso la llave de protección. La llave de protección tiene que proteger al conductor primeramente, ¿verdad? Esa es la principal función. Y también protege a la carga, indirectamente, aunque la carga debería de contar con un dispositivo de protección aparte, un sensor de temperatura, cosas así, para una protección más efectiva. Bueno, acá tenemos el esquema eléctrico y el esquema de conexionado. Fíjense el unifilar acá se dibuja con símbolo, la fuente, esta pilita acá tiene su símbolo más menos, el trazo más largo es más, color rojo sería el trazo más corto, sería el menos, normalmente el color negro sería para el negro. Este trazo es el cable conductor, hay dos, en este caso se observa acá, y la carga se representa por su resistencia, y este es el símbolo de la resistencia. ¿Está? Acá el sentido de corriente está indicado por la flecha y va de menos a más, quiere decir que es el real, ¿verdad? Porque donde hay más electrones, bueno, de ahí los electrones tienen que mover a donde hay menos, ¿verdad? El positivo es porque hay menos electrones, y el negativo es porque sobra electrones. Y acá tenemos la representación multifilar. Tenemos el dibujo de la fuente, vemos que hay una pila, vemos acá dos cables conductores, y vemos que la resistencia es una lámpara. Entonces ahí tenemos un circuito básico, la fuente, la carga y el conductor.
Y eso se debe complementar con el dispositivo de control y de protección. El dispositivo de control sería un interruptor, una llave que sirva para prender y apagar, en este caso, la luz. Y el dispositivo de protección sería para, en caso de que exista una sobrecarga o un cortocircuito, entonces para brindar protección al circuito. En el caso de sobrecarga sería en caso de que esta lámpara alguien cambie y ponga un reflector, cosas así, que supere su capacidad. En el caso del cableado, ¿verdad? Que sea el consumo de corriente mayor a la capacidad que está diseñado, por decir, está diseñado para 10 amperes y colocamos un reflector que consuma 12 amperes, cosas así. Entonces es una sobrecarga. Y por otro lado, también debería de proteger contra una conexión accidental entre los conductores de alto y bajo potencial, entre el positivo y negativo sería en continuo, entre fase y neutro sería en alterno. Entonces eso se denomina cortocircuito. Es una corriente alta, muy, muy alta. No es simplemente cambiar de valor de la carga, no es poner nomás una carga más grande, una lámpara más grande, consuma un poquitito más de corriente y pase la capacidad de la llave, sino que la corriente ya es excesiva, ya no es un porcentaje por encima, sino que son varias veces, varios 100%, varias veces la intensidad nominal, el doble, el triple, el cuádruple. Entonces eso ya no se considera como sobrecarga, ya es una corriente denominada de cortocircuito. La sobrecarga es una corriente que excede la capacidad por un porcentaje bajo, ¿verdad? Menor al 50%. Y el cortocircuito ya es mayor al 100%, ¿no? Por encima del 50 y mayor al 100 incluso, ¿verdad? Ya no es 1,5, no, ya es el doble, el triple, el cuádruple. Si es menos, se consideraría sobrecarga. Si es más, si son varias veces la corriente nominal, ya se denomina cortocircuito. Y eso ocurre cuando hay una condición accidental o por algún error del que está cableando, conectando, montando, del instalador básicamente, error y conexión equivocada, ¿verdad? Entonces, también podría ser un cortocircuito por un daño de la aislación, ¿verdad? Cuando sufre daño de la aislación en la fuente, pues en el aparato, pues en el conductor, que es lo que suele ocurrir mayormente. Entonces ahí puede tocarse los potenciales más altos y más bajos de los conductores y eso es un cortocircuito. Circula mucha corriente porque hay mucho potencial y hay baja resistencia. Entonces eso es cuando el cable no está bien aislado o los empalmes no están bien aislados o están muy próximos uno a otro y sin la debida aislación. Entonces eso podría ocasionar un cortocircuito, un daño mecánico, que uno accidentalmente meta un destornillador, un aparato que tenga metal básicamente, que tenga conexión metálica y que conecte con los potenciales altos y bajos y haga que entre en corto, se dice, ¿no? Cuando tocan esos potenciales y entonces la corriente tiene un valor muy, muy alto en esos instantes. Bueno, acá tenemos la otra unidad que habíamos ya comentado, que es la intensidad de corriente, se mide en amperes, se representa por la letra A, y también se usan múltiplos o submúltiplos dependiendo de la situación. La resistencia eléctrica que habíamos comentado se representa por la letra R, su símbolo la letra griega omega de ohm, se lee ohm. ¿Y cuál es su característica? Depende de la sección, depende de la longitud. Cuanto mayor es la sección, la resistencia va a ser menor. Cuando más grueso el cable, menos resistencia. Conduce con más facilidad. Cuando menor la sección, la resistencia aumenta, conduce con más dificultad. Y en cuanto a la longitud, cuanto más largo la resistencia aumenta, cuanto más corto la resistencia disminuye. Entonces, obviamente que si la resistencia aumenta, va a disminuir la corriente aplicando la ley de Ohm. Entonces, si yo necesito una cantidad determinada de corriente, no va a disponer esa cantidad y entonces el circuito no va a funcionar correctamente. Por eso hay que dimensionar correctamente y seleccionar
cómo se va a realizar ese dimensionamiento del conductor de acuerdo a la capacidad térmica, si es poca distancia, y de acuerdo a la capacidad de caída de tensión que en el reglamento está determinado. Eso cuánto es la caída de tensión máxima para un determinado trayecto. Normalmente es 4%, 2% en el alimentador y 2% en el circuito. Para el caso de circuito de luces y tomas, circuito normal, ¿verdad? Circuito para electricidad domiciliaria, por decir así. Y para electricidad industrial, para el caso de motores, sería hasta 5% y 4 sería en el alimentador y 1 sería en el circuito. La línea que alimenta tu tablero sería el alimentador. Y el circuito ya es a partir de tu llave y todo el cableado que requiere esa instalación, ¿verdad? Que está protegida por esa llave. Ese sería el circuito en sí. Entonces esas son las reglamentaciones, las normas que uno tiene que tener en cuenta, y para el efecto hay que hacer un cálculo de caída de tensión. Nosotros todavía no habíamos hecho cálculo de caída de tensión del primer año, así que este año vamos a realizar cálculo de caída de tensión primeramente en monofásico y luego primeramente en corriente continua, ¿verdad? Después tenemos en corriente alterna, que sería realmente lo que más se va a usar, y después tenemos en corriente alterna pero trifásica. Esto ya para el tercer año más bien. Bueno, entonces eso tenemos pendiente, hacer dimensionamiento por eh, caída de tensión, ¿verdad? Por otro lado. Y también hay cálculo por cortocircuito. En el caso de redes aéreas, eh, se utiliza más el cálculo por cortocircuito porque ahí tenemos tensiones muy elevadas. Entonces tenemos que proteger para el caso de que haya cortocircuito en esas líneas. Entonces también se dimensionan los conductores por ese criterio. Por ahí de los tres criterios, ¿verdad? La de capacidad de corriente, que es mirar la tabla y seleccionar de acuerdo al amperaje que soporta cada conductor. La de caída de tensión, que hay que hacer un cálculo para determinar cuál es la sección más adecuada. Y la de cortocircuito, que también tiene su cálculo. Entonces uno compara los cálculos y elige la sección que resultó mayor de todos esos cálculos, ¿verdad? Por decir, si por capacidad térmica te sale un cable de 4, pero por cortocircuito te sale un cable de 6, entonces elegí el de 6. Y si te sale un cable de 2 por caída de tensión, y bueno, entonces elegí nomás por capacidad térmica, que es el de 4. O sea, siempre se elige la mayor sección del cálculo que resulte. O sea que tenemos que considerar que soporte todas las condiciones, a eso se refiere. Las conexiones de los aparatos normalmente se denominan conexiones en paralelo, y eso se realiza para que todos reciban el mismo voltaje. La conexión normal de todos los aparatos que consta nuestra instalación, entonces están en paralelo. ¿Para qué? Para que reciban siempre el mismo voltaje y funcionen con la potencia indicada por las placas. La placa indica la potencia, pero también indica la tensión. Quiere decir que si recibe esa tensión que indica la placa, va a tener esa potencia que indica la placa. Si no recibe esa tensión, la potencia que indica por la placa o va a bajar o va a subir, ¿verdad? Y en ambos casos va a ocasionar un problema eléctrico, ya sea que baje o que suba, ¿verdad? Entonces, hay que procurar de que la tensión que reciba cada aparato sea lo más próximo a la tensión que indica la placa, porque esa es la tensión nominal a la cual está diseñado el aparato para que entregue la potencia que pueda entregar. Si recibe menos, entrega menos potencia, entonces tampoco va a producir el trabajo cual está diseñado. Y si recibe más, tiene más capacidad de potencia, pero también eh, ocasiona la sobrecarga, sería el recalentamiento del conductor debido a la mayor tensión. Entonces, ambos son perjudiciales, ¿verdad? Dentro de ciertos rangos, siempre hay una tolerancia que se soporta, por ejemplo, un 10%.
Pero superando eso ya comienza a tener efectos negativos, efectos nocivos, ¿verdad? Ya causa daño. Ahí tenemos un dibujo donde se ve un esquema al respecto. Una batería y 3 lámparas en paralelo. El multifilar acá, con todos los cables. Y el unifilar, donde vemos un solo dibujo. Hay una línea que representa cada conductor. Y el dibujo del círculo con la cruz esa ahí, que representa la lámpara. Y la batería, que normalmente se representa por 2 trazos, uno largo y uno corto. ¿Verdad? Y ya tenemos otra disposición, ¿verdad? Un circuito que tiene varios aparatos ahí en el mismo circuito conectados en paralelo. Entonces acá podemos ver el, el diagrama, ¿verdad? El diagrama de cómo se conecta eso. Acá se ve y se ve claramente una llave que corta fase y neutro, una llave bipolar sería. ¿Ah? La fase que le llega por un lado a todos los aparatos y el neutro que le llega también a todos los aparatos al igual, ¿verdad? No se observa un dispositivo de control acá en forma individual, solamente yo cierro la llave y todos los aparatos ya pueden funcionar. Esto sería más o menos un toma corriente donde yo conecte un portalámpara, un aparato tipo licuadora, cautín, un motor. Entonces, la separación se hace desenchufando la ficha del toma corriente, ¿verdad? Porque si yo conecto así, entonces esto va a funcionar directamente si es que no tiene una llave de corte, ¿no? Entonces el aparato tiene su propia llave otra vez, entonces yo puedo enchufar ahí y mientras yo no accione la llave, esa licuadora, por ejemplo, no va a funcionar, ese motor no va a funcionar, ese cautín si no tiene llave, entonces tiene una ficha que yo conecto y cuando ya no voy a usar, separo la ficha, desconecto del toma corriente. Y lo mismo el portalámpara que puede ser un tipo un velador, cosas así. Entonces yo desenchufo eso cuando ya no voy a utilizar para que me sirva esa ficha como un interruptor. No se conecta directo así como parecería que indica el dibujo. ¿Ya? Bueno, también tenemos acá cálculo de resistencia eléctrica. En el caso de conexiones en paralelo, tenemos solo dos, podemos multiplicar y dividir por la suma de la resistencia y esa es la resistencia total. Producto arriba, suma abajo de la resistencia. Sin importar qué nombre le demos a las resistencias, la 1 y la 2 que tengamos, no importa que se llame A, B, C, Z, que sea número 50, que sea número 100, yo multiplico arriba y sumo abajo y luego divido y me da el valor de resistencia total en paralelo para dos resistencias. Para el caso de 3 o más resistencias, entonces se aplica la fórmula general que es 1 dividido la primera resistencia más 1 dividido la segunda más 1 dividido la tercera y así sucesivamente en el denominador y luego eso hay que hacer la división otra vez finalmente. 1 dividido toda esa sumatoria tengo que hacer y ahí tengo la resistencia total. En serie simplemente la conexión es uno detrás de otro y se va sumando. Entonces yo en serie, normalmente lo que tengo en serie, por ejemplo, sería el cable de la red respecto al cable que es la acometida, el servicio, la entrada, la medición, respecto a la llave limitadora, respecto a la llave general, ¿verdad? Y también si un circuito está funcionando solo, entonces respecto a la llave de ese circuito. Entonces todo eso está en serie, todos los empalmes que yo pueda tener, los puntos donde se hayan conectado, sea un empalme manual que se haya hecho, un empalme en una bornera, un empalme con una prensa, con un manguito, todos esos puntos puede ser motivo de falla en la instalación. Y como está en serie, al tener un solo camino, si falla en un lugar, todo el circuito ya no se puede utilizar hasta que se haya solucionado esa falla. Entonces, uno tiene que solucionar eso simplemente buscando los puntos de conexión, los puntos débiles, que serían los puntos donde hay empalme. ¿Dónde tenemos empalme? Tenemos empalme en la red de la ANDE, que ya correspondería al trabajo de los instaladores de la ANDE, ¿verdad? O sus contratistas, a través de un reclamo, ¿verdad? O, bueno, en realidad si uno puede subir a solucionar
está en condiciones, en capacidad de solucionar, ¿verdad? Y tiene los elementos, va a solucionar, ¿verdad? Pero no es obligatorio eso de hacer, ¿verdad? Porque no le corresponde al técnico. A partir del medidor le corresponde al usuario. Entonces, para adelante. Entonces, si el cable donde se empalma la red, el cable que cruza, el cable de servicio, el cable de entrada, el cable de medición, ahí los bornes en el medidor, los bornes en la limitadora arriba y abajo, entrada y salida en el medidor, los bornes de la llave general, la llave del circuito, entrada y salida, el cable que pasa por registro, por caja, ya sea aéreo o subterráneo, se estima que eso no tiene empalme, ¿verdad? Pero no sabemos de repente si por ahí se hizo un empalme y ahí pudo haber fallado, ¿verdad? Por eso justamente que lo ideal es que no tenga empalme y sea entero el cable que viene desde la calle hasta la casa, lo más entero posible, y solamente se empalma en los puntos donde se tenga que conectar una llave, un diferencial, una llave general, una llave del circuito, un medidor, cosas así, y que no tenga otros empalmes intermedios. Esa es la idea. Entonces, si ese es el caso, entonces nosotros podemos detectar la falla de la instalación y solucionar. Bueno, entonces, acá tenemos una configuración mixta. ¿Está? Tenemos una configuración serie. Y acá tenemos, esto está en serie. Arriba está en serie, acá está en serie. Pero entre estos dos, acá vemos que hay una conexión de este lado común y de este lado común. Entonces, una conexión mixta. ¿Está? Esto me sirve para sumar en serie las tensiones. Por ejemplo, acá sumo 12 más 12 más 12 más 12 da 12 por 4, 48 voltios. Acá sumo 12 más 12 más 12, 48, ¿verdad? Pero como este está en paralelo con este, entonces nos suma sus voltajes. ¿Qué es lo que va a sumar? Va a sumar su corriente. Acá es 5 amperes y acá es 5 amperes y en total da 10 amperes. Entonces, esta sería una aplicación de una conexión serie y paralela en conjunto, que sería la conexión mixta. ¿Para qué? Para obtener un determinado voltaje y una determinada corriente, ¿verdad? Sumo los voltajes de cada batería, que son 12 voltios, para obtener un total de 48, y sumo las corrientes para que dé 10 amperes, ¿verdad? Eh, Pasamos a la magnitud de potencia. La magnitud de potencia es el producto de tensión por corriente, o también se puede calcular conociendo la energía y el tiempo. La energía y el tiempo, calculamos potencias, tenemos tensión y corriente, multiplicamos y tenemos la potencia. En corriente continua, V por I, voltios por amperio, es vatio. En corriente alterna tenemos ya otra fórmula que se llama V por I, y incluye un ángulo, digamos, y ir viendo durante este año vamos a estudiar la corriente alterna. Esto es todavía corriente continua. ¿Está? Entonces también tenemos otro múltiplo y submúltiplo, así como la intensidad de corriente y la tensión eléctrica y la resistencia. Tenemos también en la potencia, tenemos múltiplo el kilovatio, por ejemplo, y submúltiplo el milivatio. Y así. También tenemos equivalencia mecánica, ¿verdad? Porque las máquinas mecánicas normalmente vienen en HP, ¿verdad? Caballo de fuerza, o CB, caballo de vapor, y hay una relación, una equivalencia de que 746 vatios equivale a un HP, ¿verdad? O 736 equivale a un CB. Entonces yo puedo tener los datos en CB y pasar a eh, vatio, o los datos en HP, y pasar a vatio. ¿Para qué? Para utilizar la fórmula de potencia y las fórmulas eléctricas. Para la fórmula eléctrica tenemos que convertir sí o sí de HP o de CB a vatios. Una vez que tengamos en vatios, ya podemos aplicar fórmulas eléctricas y resolver todo el circuito completo a partir de los datos de la potencia mecánica en HP o en CB. Y también esta famosa estimación de la
cantidad de energía consumida, la cantidad de energía. Entonces se mide en kilovatios hora, entonces tenemos que saber la potencia y el tiempo para especificar cuánto es la cantidad de energía que se consume. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos la cantidad de potencia en kilovatios por el tiempo en horas y tenemos la cantidad de energía en kilovatios hora. Y eso multiplicamos otra vez de acuerdo al tiempo que se emplee, normalmente por minuto, por horas dentro del día, pero si queremos calcular el consumo mensual tenemos que multiplicar otra vez el consumo diario por la cantidad de días, que se estima un promedio de 30 días. Entonces por 30 días tenemos que calcular, y si queremos saber el costo, multiplicar por la constante de costo, ¿no? Por ejemplo 500 guaraníes por kilovatio hora. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos un aparato de 1 kilovatio hora y se utiliza una hora, sería 1 kilovatio hora de energía, y si queremos calcular el costo multiplicamos por el valor, por el precio por cada kilovatio hora. Entonces cada kilovatio hora de una máquina de 1000 vatios o 1 kilovatio hora, si cada kilovatio hora cuesta 500 guaraníes y trabaja una hora, entonces va a costar simplemente 500 guaraníes, ¿eh? 500 guaraníes por kilovatio hora. Si trabaja 2 horas va a consumir 1000 guaraníes y así sucesivamente. Uno puede hacer el cálculo del consumo, eso es por mes. Si quiere calcular por año, entonces multiplica por 2 y ya, que es la cantidad de meses. Acá tenemos un consumo estimativo nada más, ¿tá? Y con una cierta tarifa también. Entonces, cada cuántos vatios hora, cuánta potencia, cuántas horas por día y cuántos vatios hora por mes. Potencia, cantidad y horas por día. Potencia, cantidad y horas por día. Potencia, cantidad y horas por día. Entonces, está para todos los aparatos indicados acá. Tenemos ya el valor por mes. ¿Tá? Podemos ver que el televisor usa mucha energía. Otro que usa mucho es la computadora, porque actualmente se está utilizando mucho el televisor y la computadora porque uno utiliza mucho ese aparato. Entonces, por más que consuma poco, al utilizar varias horas, entonces el consumo se extiende. Eh, y luego acá están los tipos de corriente, ya corriente alterna, monofásica, corriente alterna, bifásica o trifásica en nuestro caso. La forma de onda de cada uno, se ve que es variable, ¿tá? Durante el tiempo y que cambia de sentido, quiere decir que circula hacia un lado por un cierto tiempo y luego cambia de sentido, circula hacia el otro lado y sube y baja el valor de la corriente. Entonces ahí cumple un ciclo. Y la continua, sin embargo, la que produce las pilas, la batería, las celdas solares, su valor de tensión es fijo, entonces su corriente también va a tener un valor fijo para cada tipo de carga y tiene su símbolo, una barra larga y dos barras más cortitas en CC. ¿Tá? En la alterna teníamos un símbolo de una onda senoidal nada más, así nada más, símbolo. Y lo que tenemos que saber es que la corriente alterna es la que se transmite ampliamente por todo el país, la que se usa en forma industrial. La CC se obtiene ya ahora a partir de la alterna. O sea, nosotros ponemos un cargador ahí, él toma corriente, conectamos en corriente alterna y el cargador se encarga de reducir ese valor y transformar el tipo de corriente. Eso es su función actual, los tipos de corriente. Entonces, ese es todo lo que indica este material para la parte 1. La parte 2 habla de los elementos del circuito, fuente, conductor de carga, dispositivo de protección y control, como habíamos ya indicado, con su esquema
unifilar y multifilar. Y acá muestra un panel, es parecido al panel que nosotros ahora vamos a desarrollar, ¿verdad? Así más o menos estamos haciendo justamente un panel vacío, ahora está con las cajas y la caja de llave, la caja de conexión y los aparatos. También habla de medidas de seguridad, características de instalaciones que debe cumplir, tipo de instalaciones, cuando es embutida, cuando es la intemperie, cuando es aérea, cuando es subterránea, cuando está adosada, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, por ahí no me está abriendo, vamos a ver un poco. Bueno, hasta ahí nomás ya parece que va. Es un poco pesado porque tiene muchos dibujos y muchos gráficos. Ahí. Simbología. La simbología nosotros, acá tenemos ejemplos de simbología y toda- nosotros utilizamos la simbología uno similar, pero la que indica el reglamento AND. ¿Verdad? Muchos son parecidos a esto. Para símbolo de corriente continua, ven acá en un aparato cuando vemos es para CC, cuando vemos esta onda es para AC, ¿está? Positivo, negativo, resistencia, voltímetro, amperímetro, ¿está? Son iguales, ¿verdad? Eh, los tomos corrientes, entonces, interruptores, así. Tiene otra simbología, de acuerdo al reglamento hay que realizar esa simbología, utilizar, ¿está? Acá vemos cómo está el cableado en una instalación eléctrica. Ven acá. Está la llave general y la llave de cada circuito. Ahí se ve claramente cómo es el cableado, ¿verdad? Que una fase se distribuye en tres circuitos y el neutro también. Y en este caso tiene una llave bipolar que corta fase y corta neutro. Nosotros normalmente en nuestro país esa llave es monopolar nomás, o sea, solamente corta la fase y el neutro se distribuye a partir de una bornera. Ese tipo de instalación es lo que vamos a ir haciendo justamente. Acá tenemos los materiales que vamos a ir utilizando, alicates, destornilladores. Acá tiene todas sus características, cómo se puede eh, cuidar eso, cómo se puede, debe usar eso, etcétera. Los destornilladores la misma cosa, los tipos que normalmente hay plano, cruz, estrella. Entonces, por lo menos plano y cruz es lo que necesitamos, ¿verdad? Ya sea que ustedes lo traigan o nosotros utilicemos el kit que tenemos acá, ¿verdad? La recomendación habíamos dicho que era que el que esté en condiciones pueda que traiga su propio kit para no compartir eso, ¿verdad? Para reducir los riesgos por este tema de situación sanitaria, como se dice. Y el que no, igual, bueno, venimos, usamos el kit que tenemos acá y extremamos las medidas, ¿verdad? Cada uno se encargaría de pasarle un poquitito de alcohol de su kit cuando recibe todo lo que reciba, antes de manosear eso, antes, durante también, si lo desean, y después, para dejar otra vez en buenas condiciones. Eso es lo que le voy a pedir siempre que utilicen materiales acá, que cada uno sea consciente de encargarse de limpiar, porque tiene que saber que eso acá se comparte en cierta medida. No, no es individual dentro de la burbuja, pero eh, cada grupo otra vez utiliza eso, ¿verdad? Previa sanitación. Entonces, si van a utilizarle acá, entonces, y lo mismo, si van a traer, igual tienen que sanitizar, ¿verdad? Porque ya hay un cambio de ambiente, pues. Va y viene, va y viene. Entonces, hay que sanitizar antes de introducir, al llegar y también al salir otra vez para no o llevar o traer ningún riesgo para nadie. O sea, eso es lo que tenemos que ir haciendo. Igual. Navaja, winchester, los famosos pasacables.
Y el multímetro también tenemos el instrumento que tenemos que ir aprendiendo a usar. De repente, algunos ya lo saben, pero muchos no, porque no se hizo práctica de medición, práctica en vivo, como se dice, no se hizo. Entonces vamos a tener que ir haciendo a medida que hacemos las prácticas. Vamos a ir midiendo las magnitudes eléctricas. Vamos a medir, por ejemplo, resistencia, tensiones, corrientes, potencia, energía, etcétera. Vamos a ir haciendo todo eso. Entonces de ahí vamos a comenzar a hacer las prácticas para primeramente ir repasando, retroalimentando todo el tema de las conexiones y ver las características, verificar eso y de paso ya ir haciendo conexionado en instalaciones eléctricas, conexionados, serie, paralelo, mixto y hacer mediciones. O sea, antes de mediciones, medir corriente, medir tensión, medir potencia y comparar con los cálculos teóricos, con la teoría, a ver cómo es la resistencia, conecto, mido y verifico de que compruebo o no, ¿verdad? Lo mismo la intensidad, lo mismo la tensión, lo mismo la potencia, lo mismo la energía para circuito serie, paralelo y mixto. ¿Verdad? Bueno, acá tenemos también la pinza amperímetria, que parecida al multímetro, tiene algunas funciones similares, pero tiene la ventaja de que la corriente para medir no tengo que abrir el circuito y intercalar el instrumento como el caso del multímetro. Basta que yo abra la tenaza y haga pasar un conductor, el que quiero medir. Yo ya tengo que saber dónde quiero medir y por qué quiero medir ahí, ¿verdad? ¿Por qué elijo ese cable para medir? Va a ser porque elijo medir ahí debido a que por ahí pasa la corriente que a mí me interesa saber su valor. Entonces yo tengo que medir de acuerdo a mi interés, ¿verdad? De acuerdo a lo que yo necesito, ubico la tenaza, hago pasar el cable por la tenaza para que yo determine una intensidad de corriente que deba yo determinar. No es que voy a medir en cualquier parte y me va a dar el valor correcto, yo tengo que saber dónde medir, ¿verdad? Los accesorios que vamos a utilizar acá, eh, la llave electromagnética, ¿verdad? La llave bipolar, no creo que sea un monopolar, así que monopolar es lo que usaríamos generalmente. Eh, y los interruptores y los tomos y los artefactos. Acá tenemos los tomas de corriente, tenemos el tipo Shuko, tenemos el que tiene 3 terminales que es con tierra. Este también tiene tierra, pero el tercer terminal no se observa acá. Acá se ve 3 terminales, acá vemos el lado que tiene más largo, el neutro debería ser ahí. Esto también, este lado que es más largo, se debería contar el neutro. Tenemos los interruptores también, punto, 2 puntos, punto y toma. Entonces acá esto podemos seleccionar, elegir el pico correcto, elegir la placa correcta y elegir el dispositivo de protección, el toma corriente correcto, el pulsador correcto, si va a emplear el que va como pico por la placa o uno que va así, suelto, externo. Interruptores hay diferentes tipos, enchufes hay diferentes tipos, las cargas, que serían nuestra lámpara incandescente, hay de bajo consumo, hay luz mixta, hay vapor de mercurio, de sodio, halógeno, hay muchos tipos de lámparas. Entonces vamos a ir empleando para cada práctica un tipo de lámpara diferente según. Hay reflectores. Están los fluorescentes, que están el convencional, que usa reactor, arrancador, zócalo, tubo, con todos los accesorios. Y está el que ya viene todo premontado, que ya tiene un electrónico ahí, ya tiene un ahorrador ahí, ya tiene un electromagnético ahí, etcétera. Entonces, eh, los tipos fluorescentes que vamos a emplear, de acuerdo a eso, tiene su composición también, ¿verdad? Reactor, arrancador, lámpara y tubo, básicamente. Y si tenemos tipo LED, ya no tiene todo esto, directamente ya se conecta
en el formato del aparato, directamente se conecta a 220 como una lámpara incandescente y soporta ya voltaje 220 directo, porque ya tiene internamente ya tiene el reactor y el arrancador ya tiene. Esto no tiene, uno tiene que montar todo esto. Las cajas que vamos a utilizar en instalaciones son cajas de llaves, que son estos rectangulares, y cajas de conexiones, que viene redondo, viene rectangular, viene octogonal o cuadrangular, así como este. Hay diferentes modelos, y normalmente este que es así tipo rectángulo, es lo que se utiliza para los interruptores y las llaves, y el que viene así, de esta forma, o redondo, entonces son los que se utilizan para las conexiones de los artefactos, la portalámpara. La portalámpara tenemos en este formato así, colgante, o esto que es de adosar. Tipo de conductores, normalmente vamos a utilizar el que tiene varios hilos, que sería el multifilar, que tiene un solo hilo, un solo alambre, es el unifilar. ¿Verdad? Justamente porque ayuda a la flexibilidad. ¿Verdad? También podemos utilizar el tipo cordón. Y vienen diferentes colores. Normalmente el conductor color azul o celeste sería el conductor neutro, conductor verde y amarillo sería el conductor de tierra, y los otros colores, por ejemplo marrón, negro, gris, rojo, amarillo, esos son conductores de fase. En continuo tenemos el rojo el positivo y el negro el negativo. ¿Verdad? Los tipos de cable, acá tenemos una nomenclatura americana, ¿verdad? Que viene por calibre, por número. ¿Verdad? Entonces, de acuerdo al número, viene su capacidad de corriente también. Cuanto aumenta el número, su capacidad es menor. Cuando disminuye el número, su capacidad es mayor, capacidad de corriente a una determinada temperatura. Entonces, cada fabricante tiene, ¿verdad?, su tabla de capacidades, por ejemplo, Impaco, Condel, Siemens, Nexan, etcétera. Entonces cada uno tendría su tabla. Y nosotros para el uso didáctico utilizamos la tabla general, que es la que proporciona el reglamento ANDE. Entonces, lo que indica el reglamento nosotros podemos tomar como cierto, porque eso es ya se sacó de un estudio científico y se aproxima generalmente a las tablas de cada fabricante, un promedio. Los tipos de empalme, y tenemos que hacer práctica de empalme otra vez. Yo no sé cómo ustedes están en empalme, el año pasado no hicieron empalme, entonces tenemos que comenzar de ahí las prácticas. Comenzar a usar herramientas, comenzar a usar instrumentos, comenzar a hacer empalme de cable. Hay varios tipos de empalme. Está el empalme trenzado, el más común, está en prolongación, está en derivación. Acá tenemos los tipos de empalme que vamos a ir utilizando para hacer las conexiones. Primero vamos a practicar con la herramienta, vamos a hacer el empalme, vamos a aprender a cómo usar la herramienta, cómo pelar un cable, cómo conectar un cable con otro, que sería el empalme, ¿verdad? Cómo colocar la cinta aisladora para que quede bien encintado, bien aislado otra vez. Todo eso primeramente vamos a practicar. Ya apenas, creo que la otra semana, ojalá ya podamos venir acá a usar el laboratorio, entonces ya vamos a ir haciendo trabajo. Y va a ser todo individual, así que vamos a ver bien. Cada uno va a tener que venir a sudar, o como le dije, porque esa es la ventaja que vamos a tener, que cada uno va a tener que hacer su propio trabajo y se va a ver bien si tiene alguna dificultad para ir subsanando, como se dice. Entonces, acá muestra también cómo se va haciendo una instalación embutida. Uno tiene que marcar primero dónde quiere colocar cada caja, luego tiene que usar un mazo en gota hierro, así algo pequeñito, lo hace con mazo de gota hierro y va canalizando, va marcando con alguna regla, así con un lápiz, un pincel, un pedazo de carbón, va marcando la trayectoria del caño y luego va canalizando eso, va
colocando eso y va macizando con una mezcla de arena y cemento, el famoso 3x1, ¿verdad? De arena, uno de cemento, y eso va colocando así en cada ciertos tramos, ¿verdad? Y también donde va la caja. Y luego ya con el revoque se tapa todo eso, pero donde van las cajas normalmente y en ciertos tramos cada cierta distancia, entonces es mejor utilizar una mezcla bien potente ahí que le sostenga bien cuando eso se macice, cuando se seque, eso le sostenga el caño, ¿verdad? Porque la mezcla de revoque normalmente no sirve para eso. Pero una que ya está sostenido, se rellena los lugares que haga falta con la mezcla del revoque, que eso ya el que hace el revoque lo hace, ¿verdad? Pero normalmente nosotros le damos una macizada y un bareteponada primero para que nuestra caja se quede y nuestro caño se quede. Y luego le ponemos cada ciertos tramos otra vez, por decir cada 50 centímetros, cosas así. Y eso hace que asegure que el caño, al yo estirar el cable ahí, no sea que salga de la pared, ¿verdad? Porque la mezcla de revoque no es para sostener el caño ni la caja, ¿verdad? De hecho que la caja si es metálica, la mezcla de revoque al tener cal le va a perjudicar al metal, le va a oxidar todo. Ahora se utilizan más las cajas de plástico, entonces ese no tiene drama con eso, ¿verdad? Pero igual, el aparato que esté ahí va a tener un metal y si hay algo de cal ahí cerca, en el futuro le va a perjudicar. Entonces, mejor que sea una mezcla pura y que esté, no una mezcla de revoque la que yo utilizo. Luego acá ya, una vez que yo coloque todas las cañerías que ya van a estar acá montadas en la bancada, tengo que hacer el cableado de acuerdo al diseño del circuito. Tengo que diseñar mi circuito y hacer todo el cableado correspondiente y luego hago la instalación de los aparatos, la conexión, la eh, puesta en marcha, todo eso. Y acá la última parte justamente habla de la simbología, ¿verdad? Yo tengo el esquema real, el esquema multifilar, lo que yo tengo que hacer, la conexión, los empalmes, los aparatos, los cables, ahí se ve todo, ¿verdad? Y en el esquema funcional yo simbolizo eso. El esquema real tengo acá y acá es un funcional. Esto se utiliza mucho en la parte de industrial, ¿verdad? Que también que tenemos que ver este año. Este año tenemos doble escolaridad. Tenemos que dar todo lo que es residencial y también tenemos que dar ya la parte industrial que les va a servir también para el tercer año. ¿Ya? Y bueno, acá estoy pasando un poquitito rápido. Ustedes van a ver en detalle. Yo les voy a pasar el material después. Y la idea es que ustedes lean ahí y vean lo que ya preparé para ir comparando un poco, mirando un poco, ahí toda la simbología, el esquema real y el funcional, real y funcional, real y funcional, ¿verdad? Entonces yo normalmente le voy a dibujar los dos esquemas, ¿verdad? Para que ustedes puedan desarrollar las prácticas. Pero en la situación real ustedes tienen solamente un esquema, ¿verdad? No tienen el multifilar, tienen el unifilar, eso es lo que tienen. ¿Está? Estos son los diferentes aparatos y cómo se instala cada uno de ellos, todo eso. Entonces, para que puedan ir mirando un poco en este material cómo se utiliza cada uno de ellos. ¿Está? Y todos son ya prácticas que tenemos que ir haciendo, ¿verdad? Cada ejemplo de práctica, no necesariamente nosotros vamos a hacer exactamente esta misma práctica, nosotros vamos a diseñar nuestros propios esquemas, pero esto sirve para que uno tenga una idea de otros esquemas que se realizan. Nosotros vamos a diseñar nuestros propios esquemas y vamos a interpretar y desarrollar nuestra propia terminología. Y bueno, hasta ahí. Entonces ya nuestra hora pues pasa muy rápido. Entonces ya supe concluir nuestra presentación acá. Hicimos un poco rapidito, un poco rapidito porque tenemos que
hacerlo dentro de nuestro horario y yo quería tocar todo el material al respecto, ¿verdad? Entonces, para eso más bien. Y bueno, para cerrar con nuestra clase del día, voy a llamar a la lista. Ustedes tienen también ahí el formulario para anotarse, pero yo igual llamo lista por cualquier eventualidad para que haya un registro cruzado ahí que no sea que alguien después sea perjudicado en su buena fe. ¿Está bien? Y bueno, yo le voy a alzar después la tarea ahí para que ustedes hagan una retroalimentación y me completen y va a ser una diagnóstica. Una diagnóstica por un lado y una tarea de proceso por otro lado, dos tareas. La diagnóstica, vamos a ver el tema del reglamento AND de conocimiento, ¿verdad? Y la tarea de proceso que es leer el material y hacer algunas marcaciones ahí en el formulario para demostrar de que están en conocimiento del mismo y que tanto están en conocimiento, ¿no? ¿Ok? Y bueno, llamo la lista. Jazmín Nadir. Presente. Catherine. Presente, profe. Tiago Bejarano. Presente, profe. Jazmín Colmán. Presente, profe. Hanna. Presente, profe. Hanna Montana, ¿verdad? No es Hanna Montana más. Lucas o el Luca. Acá dice Luca. Matías Díaz. No contestó. Demian Rafael Escobar. Alma. Presente, profe. Ana Lisette. Presente, profe. Jazmín Abigail. Estigarribia. Jazmín. Cristian. Presente, profe. Cristian Camila. Franco. Camila. Presente, profe. Ayer no tuviste, Camila. ¿Qué te pasó? Ayer no había wifi, profe. No hay señal de tío. Ay, juele, espere. Tío, la problema. Pía. Fiorella. Presente, profe. Presente. Pía. Ya está Pía. Si era Sí, pollito, presente. iba a ser. Pío iba a ser si era pollito, pero Pía, entonces. Así me decían en el colegio, profe. En mi antiguo colegio. Pollito Pío. ¿En serio? Y acá podemos seguir nomás también para. Igual, profe, no hay problema. Podemos mantener la tradición del pollito Pío. Si era pollito iba a ser Pío, pero como es pollita de Pía. Iván Franco. Franco Leiva.